Está en línea el representante de CRA y productor agropecuario, a ver si digo bien, Gabriel de Raedemecker, que sufrió concretamente en estas últimas horas un episodio, yo diría, vandálico. Es decir, le quemaron 25 hectáreas de trigo y de maíz, o más, 25 de maíz y otras de trigo. Y esto no es un hecho casual, me parece que es una causalidad de episodios y de la posición que ha tomado el sector agropecuario con respecto a la política económica del gobierno. El gobierno dice el sector agropecuario no liquida, no avanza, es decir, no juega en contra. ¿Será esta la revancha de algunos sectores fanáticos del gobierno que impiden de alguna forma el desarrollo agropecuario? ¿Qué opinas vos? Vamos a preguntarle a Gabriel a ver qué es lo que dice, si realmente lo que ha trazado tiene connotaciones que van más allá de un simple incendio, ¿no? ¿Cómo está, Gabriel? Bienvenido, muchas gracias por acompañarme. Primero, ¿dije bien el apellido o no? No, pero bueno, no importa. es Raedemecker. Raedemecker. Bueno, Gabriel, ¿cuál es lo que sobre lo que decía Ricardo? Y bueno, es la gran sospecha realmente, sobre todo que por el hecho de que nosotros venimos denunciando estas situaciones que se vienen sufriendo desde el sector agropecuario, en algún momento hablando hasta de discriminación hacia el productor agropecuario, por ejemplo en lo que ha ocurrido con la última circular del Banco Central que hace referencia a la imposibilidad de tomar créditos a una tasa del 24%, que ya de por sí en cualquier país normal sería usuraria, para aquellos productores que atesoren hasta un 5% de su capacidad productiva, de soja o de trigo. Prácticamente deja afuera a todos los productores agropecuarios porque esa es una cantidad que se tiene para sembrar o para pagar arrendamientos, para pagar insumos. Además han aparecido amenazas, como bien ustedes dicen, respecto a la actitud del productor de acopiar, retener granos a propósito para producir una devaluación o un ajuste del tipo de cambio, lo que realmente está mostrando un desconocimiento absoluto de la dinámica de producción, de cosecha y de comercialización de la producción agrícola fundamentalmente, en un momento en que estamos todavía en plena cosecha. Sin embargo, a esta altura, y no lo decimos nosotros, lo dicen la Bolsa de Cereales de Rosario, el productor ha entregado un 10% más de granos en esta campaña agrícola que el año pasado, a esta misma altura del año, a pesar de que el año pasado veníamos de una producción récord, que no se ha dado este año. Pero bueno, van siendo muchos mensajes siempre contrarios al sector agropecuario. Entonces, y para colmo demonizando este emblema que ha tomado el gobierno kirchnerista ya en su momento, del siglo bolsa. Y bueno, y empiezan a aparecer atentados, robos, incluso una muerte de un productor agropecuario con motivo de robo en la provincia de Misiones hace un mes y pico atrás. Así que estas acciones uno empieza a percibirlas como alejadas de la casualidad. En el caso que me ha tocado vivir a mí, es un incendio que ocurre adentro de un lote. No se da en un costado, a una orilla o al lado de la ruta. Alguien se metió al campo, cruzó un alambrado, se metió adentro del cultivo y allí prendió fuego. Esto es lo que habla el peritaje hasta ahora de la policía. Entonces, salvo que sea una dañinada de algún chico que sale a andar en bicicleta a la siesta, al que después la policía no pudo localizar, bueno, da que pensar que puede haber alguna otra movilidad. Ahora, ¿hay algún otro productor, perdón, de la zona que haya sufrido esta situación en los últimos tiempos o no? ¿En la zona de ustedes? Sí, hay varios casos de incendios intencionales, algunos ya han sido denunciados, otros no.
y está trabajando en eso la Fiscalía de Oliva. La verdad que yo tengo que reconocer de parte del gobierno de la provincia de Córdoba una actitud sumamente preocupada por la situación que se está viviendo. He recibido el llamado tanto del ministro Busso como del ministro Mosquera, poniéndose a disposición. Esta mañana ha estado la cúpula de la policía en el campo tomando registros, haciendo un peritaje y bueno, muy preocupados, mostrándose realmente muy preocupados por la situación. Esperemos que se logre esclarecer. Y de parte del gobierno nacional, ayer recibí el llamado del ministro Basterra, preocupado por supuesto, en ponerse a disposición por la situación, pero preocupado también en separar esto de cualquier movilidad política, bueno, que es la que uno intuye que puede llegar a tener. Gabriel, como se dice habitualmente a los bifes, el dólar, ¿es el dólar competitivo que ustedes necesitan en la producción agropecuaria? Lo que a nosotros nos afecta fundamentalmente son dos cosas: los derechos de exportación, las retenciones, que del tipo de cambio oficial genera un mordiscón hacia el Estado, en el caso de la soja un 33%, y lo otro que nos afecta directamente es la brecha cambiaria. Más allá de que existe un dólar oficial al que deberían facturarse y cobrarse todos nuestros insumos, empieza a aparecer la tendencia de que el dólar para los insumos se empieza a acercar al valor del dólar libre, del dólar blue, del dólar bolsa, cualquiera de ellos. Y lo que termina ocurriendo en realidad es una inflación de los insumos en dólares. Y eso nos pega directamente porque le quita poder de compra a nuestra producción. Entonces nosotros tenemos un dólar en la práctica, un dólar para vender, que es el dólar oficial menos el derecho de exportación, y un dólar para comprar, que es el dólar insumo, que termina en definitiva pactándose entre partes muchas veces, o el dólar para reposición de maquinaria, reposición de repuestos. Ocurre en la práctica una inflación en dólares. Gabriel, más que una inflación es una devaluación en dólares. Existiría una devaluación en dólares. Nuestros productos se devalúan en dólares, exactamente. O nuestros insumos tienen un proceso inflacionario en dólares. Gabriel, creo que esta situación que vivimos de pandemia, que obviamente no sabemos cuándo va a terminar, pero ¿cree que en ese futuro inmediato le va a favorecer al país el hecho de poder colocar exportaciones importantes porque va a demandarlo el mundo, o cree que eso no va a ser posible? No, indudablemente el país va a quedar posicionado con una fortaleza muy grande como proveedor de alimentos y de energía para el resto del mundo. Esperemos que realmente el gobierno tenga una política de exportación de estos productos. De lo contrario, uno no encuentra explicación de dónde van a salir el ingreso de divisas que el país necesita imperiosamente. Y allí es lo que a uno le cuesta entender, la actitud de esta gente que hace daño a silos bolsas o quema los campos, porque en definitiva lo que está dañando es comida, lo que está dañando es la posibilidad de ingreso de divisas al país. Ayer en el campo se quemaron 300.000 kilos de maíz, se quemó 300.000 kilos de polenta, para ponerlo gráficamente, en un momento en que el país necesita, por una sociedad que está empobrecida, necesita encarecidamente los alimentos. Bueno, alguien se ha dado el lujo de quemarlos, ayer por una cuestión o por una travesura o por una cuestión ideológica, pero alguien los ha quemado. ¿Cuánto estima aproximadamente la pérdida de este incendio en su campo, Gabriel? Bueno, hay una estimación económica que viene de multiplicar el precio del maíz por el rinde estimado, alrededor de, como digo, 300.000 kilos de maíz, pero además hay un daño en alambrados, hay un daño en el suelo por quema de materia orgánica que lleva mucho tiempo reponer. Es un daño que se va a mostrar a lo largo de los años hasta recuperar ese nivel de materia orgánica que se ha incinerado, se ha quemado. Ese es un daño irreparable de manera inmediata, ¿no?
Gabriel, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, ¿eh? Ha sido usted muy atento.